¿Qué tal mis amigos? ¿Qué tal obreros? ¿Qué tal siervos de Dios? ¿Qué tal futuros pastores, pastoras? ¿Cómo están? Una alegría inmensa volvernos a encontrar a través de este medio. Ya esta es la tercera entrega, ¿no? Y en esta oportunidad quería compartir con ustedes la importancia de contar con un mentor. Todos necesitamos en nuestra vida influencia, ser influenciados. De hecho, en la vida somos influenciados permanentemente por aquellos que nos rodean. Nuestras influencias pueden ser positivas o pueden ser negativas. Estamos expuestos permanentemente a las influencias, la televisión, las redes sociales, la familia, los compañeros de escuela o de trabajo, son influencias, ¿verdad? A quienes leemos, algún referente político, algún referente en el deporte, en el área que nos apasiona, se convierte a veces hasta sin querer en una influencia para nuestra vida. Es importante entonces reconocer la necesidad para un futuro pastor, una futura pastora, de contar con un mentor en su vida. ¿Qué es un mentor? Un mentor es alguien que nos enseña, es alguien que nos nutre, es alguien que nos corrige, un mentor es alguien que está cerca, un mentor es alguien en quien nosotros podemos referenciarnos, mirarnos al espejo. Un mentor fundamentalmente es alguien que ya logró aquello que nosotros queremos alcanzar. Un mentor es alguien que va un pasito más adelante. Un mentor es aquel que nos aventaja en la vida en conocimiento, en experiencia, en resultados, en frutos en aquello que se ha determinado lograr. Un mentor para nosotros, los siervos de Dios, es aquel que está bajo la bendición de Dios, la influencia del Espíritu Santo y por ende tiene algo para darnos. Necesitamos para crecer, para alcanzar el nivel que Dios quiere poner en nuestra vida, contar con un mentor, contar con alguien que pueda influenciarnos positivamente, alguien de quien aprender, alguien a quien preguntar, alguien que nos corrija, alguien que nos pueda orientar en los momentos en que nos encontramos por ahí confundidos. En la Escritura nos encontramos, por ejemplo, con que Josué tenía un mentor, ¿verdad? Y era Moisés. Josué se referenciaba en Moisés. Josué no hacía nada sin consultarlo con Moisés, caminó con Moisés. Por eso la Biblia dice en el capítulo 1 del libro de Josué, Josué, servidor de Dios, pero también servidor de Moisés. Él era servidor de Dios y servidor de Moisés, porque Moisés era su mentor, su padre espiritual, su maestro, su guía, su influencia, ¿verdad? En quien Josué podía referenciarse. Así también nos encontramos con, por ejemplo, un Timoteo y un Pablo, ¿no? Pablo, el gran apóstol de la gracia, y Timoteo, un joven pastor, ¿verdad?, que se estaba formando y que estaba bajo la cobertura espiritual de Pablo. Pablo le enseñaba, le transmitía, le escribía, le pasaba información, ¿verdad?, le decía cómo él debía conducirse en los distintos asuntos de la vida y del ministerio, y por supuesto, como Timoteo reconocía la paternidad de Pablo y como Timoteo reconocía el mentoreo de Pablo, aceptaba de buen agrado ese consejo. Por eso Timoteo llegó a ser un gran hombre de Dios. Nos encontramos con esta misma fórmula, ¿verdad?, en la relación de Elías con Eliseo, ¿no? O mejor dicho, de Eliseo con Elías. Eliseo tenía como referente a Elías y le dijo, yo no te dejaré, donde tú vayas yo voy a ir. Y estuvo ahí hasta que el manto del profeta cayó sobre él y lo recogió, ¿verdad? Y sobre él reposó una doble porción del Espíritu Santo. También nos encontramos con este mismo modelo en el andar diario de los discípulos y Jesús, ¿verdad? Jesús fue el rabí, fue el maestro para los discípulos. De hecho, Jesús pasó 3 años de su vida junto con los discípulos. ¿Para qué? Para formarlos, entrenarlos, capacitarlos, transmitirle, ¿verdad?, todo lo que estaba en su corazón. Los discípulos fueron mentoreados entonces directamente por el Señor Jesús, ¿verdad? Luego nosotros nos encontramos con lo que la historia da en llamar los padres de la iglesia, ¿no? Los padres de la iglesia son los discípulos directos
de los apóstoles, de los primeros discípulos del Señor Jesús. Ellos aprendieron directamente de los apóstoles, ¿verdad? Todo lo que ellos vieron, oyeron, ellos luego lo volcaron también a sus ministerios y a su experiencia. Es decir, a lo largo de toda la Biblia nos vamos a encontrar con esta fórmula que es bíblica, que es una ley universal para crecer, para desarrollarnos en nuestra vida espiritual, que es contar con un mentor, ¿verdad? Todos los que han crecido en las distintas esferas de su vida es porque han sabido cubrirse, rodearse de buenos mentores. Por ejemplo, en el fútbol, uno puede encontrarse con que aquellos que hoy gozan de renombre, de éxito, que ya tienen un camino recorrido, han tenido un mentor, es decir, un referente en el fútbol, ¿verdad? Nos encontramos hoy con grandes jugadores que dicen, para mí mi ídolo fue fulano, fue mengano, esta forma de jugar, su carrera, su trayectoria, se convirtió para mí en un referente. Lo mismo que encontramos en el deporte, lo encontramos en la música, ¿verdad? ¿Cuántos se referencian y dicen, mi inspiración para mí está el músico, está el cantante, está el banda, ¿verdad? Me gusta ese estilo, la forma de componer sus canciones, de interpretar. Indudablemente esa banda para ese músico se convierte en ¿qué? En un referente, ¿verdad? En una influencia, en un mentor. Bueno, los hijos de Dios también, los que queremos llegar al pastorado, los que queremos crecer en el pastorado, debemos rodearnos de buenas influencias y debemos buscar en la vida un mentor, alguien que, vuelvo a reiterar, esté cerca nuestro, alguien que nos pueda corregir, alguien que nos pueda mentorear, alguien que nos pueda ayudar, alguien que en definitiva esté ahí para marcarnos el camino. El gran problema de muchos por allí es que dicen, bueno, yo no necesito un mentor porque a mí me enseña el Espíritu Santo, ¿verdad? A mí me corrige el Espíritu Santo, a mí me habla el Espíritu Santo. Nos encontramos con muchos de estos personajes en el camino, ¿no? Muchos de los que son llaneros solitarios, ellos creen que van a alcanzar la cima solos, van a alcanzar el éxito solos, se van a formar solos como pastores. Entonces, claro, espiritualizan todo, ¿no? Y suena muy espiritual, decir, a mí me enseña el Espíritu Santo, a mí me habla el Espíritu Santo, yo no necesito del hombre, yo necesito solamente de la inspiración de Dios, yo cuando algo no lo sé voy a Dios en oración. Claro, suena muy espiritual, ¿no? Y aquel que por ahí es medio distraído hasta puede comprar ese discurso, ese relato. Pero la realidad que aquello que está disfrazado de espiritualidad no es más que la excusa, ¿verdad?, para autoproclamarse o para, en definitiva, procurar, ¿verdad?, su ministerio a sus propias expensas. Todos necesitamos, desde que nacemos, a alguien que nos enseñe, alguien que nos nutra, ¿verdad? Necesitamos de papá, necesitamos de mamá, que son nuestros primeros mentores. Pasamos a la escuela, la maestra de grado se convierte en nuestra mentora, en nuestro mentor, ¿verdad? Y hasta muchos de nosotros, pasados los años, todavía guardamos el recuerdo lindo de esa maestra de grado que nos mentoreó, que nos influenció con tanta pasión. En la juventud, que es la etapa de la ideología, de la idealización de determinados personajes, cuánto más se da esto, ¿no? Que puede ser el profesor de la universidad o algún personaje relevante de la música, de la política, del arte, nos influencia. Entonces, cuánto más lo necesitamos también en lo espiritual, en los caminos del Señor, contar con influencias, con mentores. Ahora, yo respondo, ¿no?, a aquellos que dicen, yo no necesito de un mentor, yo no necesito de un maestro, yo no necesito que nadie me enseñe, yo no necesito que nadie me corrija, yo no necesito de mentores porque a mí me guía el Espíritu Santo. Yo pregunto a esas personas que piensan así, entonces, ¿para qué Dios estableció en la iglesia maestros, profetas, apóstoles, pastores? ¿Para qué Dios estableció los 5 ministerios en la iglesia? ¿Verdad? ¿Para qué Dios reparte a través del Espíritu Santo a los hombres dones, talentos, ministerios?
La propia Escritura en el libro de Efesios dice que es para edificación del cuerpo de Cristo, para el crecimiento de cada uno de los que integramos el cuerpo de Cristo. Entonces, es indudable que Dios nos va a entrenar, Dios nos va a capacitar, Dios nos va a corregir. ¿A través de quiénes? De los que Dios estableció a nuestro lado como referentes, como mentores, como maestros. Para eso Dios pone, vuelvo a reiterar, en la congregación un pastor. Para eso Dios pone un maestro. Para eso Dios pone determinados ministerios, determinados talentos en la persona para ser de bendición a nuestra vida y para que ellos vengan a influenciarnos. Entonces es absolutamente importante en este recorrido, en este camino rumbo al pastorado, poder dejarnos influenciar, buscar mentores en nuestra vida, un mentor, dos mentores, aquellos que, vuelvo a reiterar, vengan a ser una inspiración, una bendición, una influencia en su vida, ¿verdad? Porque, en definitiva, cuando estamos dando los primeros pasos en determinado camino de la vida, en este caso en el pastorado, siempre queremos parecernos a alguien, siempre admiramos a alguien. Y en esto voy a ser enfático, no está mal al principio por allí imitar la fe. La Biblia nos habla incluso acerca de esto, de imitar la fe de aquellos que nos antecedieron, de imitar la fe de aquellos que nos precedieron en el camino de Dios, imitar la fe de aquellos que hicieron proezas. La Biblia misma nos invita a imitar la fe de Abraham, a imitar la fe de Isaac, de Jacob, a imitar la fe de aquellos que incluso hasta han dado su vida por la causa del reino de Dios. Entonces, por ahí también nos encontramos a personas que dicen, no, porque yo no quiero mentores, porque yo soy auténtico, porque yo soy único, porque a mí no me va eso de andar copiando estilos, ¿verdad? Y eso es una verdad a medias, o mejor dicho, es una excusa en realidad, ¿verdad?, para no aceptar la dirección, la corrección, el mentoreo de aquellas personas que Dios pone en nuestro camino. Al principio, cuando nosotros vamos surgiendo, cuando estamos en pañales, digámoslo así, en determinada actividad, en determinado ministerio, es natural y es normal que nos referenciemos en cómo canta aquel, cómo predica el otro, cómo ora el otro. No está mal, está bien. Es correcto, por supuesto, porque eso le va agregando valor a nuestra vida. Después, con el tiempo, con la madurez, van surgiendo, ¿verdad?, talentos propios, formas propias, ideas propias, ¿verdad?, un estilo quizás más particular, pero al principio, ¿verdad?, al principio nosotros debemos echar mano, ¿verdad?, a las influencias que tenemos cerca nuestro. De repente, en algún momento, hasta sin darnos cuenta, vamos a orar como ora fulano, o vamos a cantar como ora mengano, o vamos a decir determinadas frases, las que hasta, por decirlo así, muchas veces en la iglesia usamos como muletillas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, cuántos dicen gloria a Dios? Y no es una frase que haya inventado yo, que haya inventado usted. Alguien la inventó, alguien la copió, alguien la viralizó, ¿Cuántas veces oramos y reprendemos a los espíritus a la manera en que lo hizo algún gran evangelista? Porque por ahí se nos fue pegando, se nos fue copiando, y eso no está mal. Lo que está mal es cuando nosotros queremos ser una copia burda de, ¿verdad? Eso sí está mal. Cuando nosotros decimos, bueno, para crecer, para tener renombre, para convertirme en un pastor exitoso, grande, en un pastor relevante, yo voy a copiar este modelo, ¿no? Voy a decir las mismas palabras, voy a estudiar este modelo, las mismas palabras, todo igual. No, porque Dios nos llamó a ser, por supuesto, únicos e irrepetibles, ¿verdad? No necesitamos copiar en un 100% otros ministerios, porque tampoco las copias resultan. Es decir, esto es como en la ropa, ¿verdad? Usted tiene la marca verdadera y después tiene las truchas, las que son una imitación, las que son una copia, y las que son copia son baratas, y por ser baratas también y ser una copia duran poco. Entonces, si usted intenta hacer una copia de, lo más probable, ¿verdad?, es que nadie le ponga buen precio a su ministerio,
y que dure poco. No. Entonces no hace falta, no es bueno, no es saludable para nuestro ministerio copiar en un todo. Cuando yo hablo de tener un mentor, vuelvo a reiterar, me estoy refiriendo a esto de tomar su ejemplo, tomar su vida, tomar su conducta, tener a alguien a quien admirar, a quien preguntar, con quien referenciarme, a quien escuchar, ¿verdad? Que en mis oraciones yo pueda decir, Señor, quiero parecerme cada día más a Jesús, pero también mi modelo aquí en la tierra es este hombre, su unción, su manera, su carácter, su forma de enseñar, para mí son una inspiración. Y vuelvo a reiterar, en toda iglesia Dios pone siervos, siervas de Dios, maestros, ¿verdad? Profetas, a los cuales nosotros podemos admirar o podemos al menos referenciarnos en ellos. Todos necesitamos de un mentor. Ahora, entendamos bien esto, ¿verdad? Ese mentor no está para que nos guste, está para que nos sirva, porque a veces nosotros creemos que el mentor tiene que ser la persona que nos sobe el lomo, que nos pase la mano por la espalda, que nos diga que esté todo bien. Nosotros creemos que el mentor es la persona que nos tiene que felicitar, estimular. A ver, por ahí es parte, sí, del trabajo de un mentor, muchas veces estimular, animar, fortalecer la fe, dar un espaldarazo, levantar los brazos de aquellos que los tienen caídos. No digo que no, pero la función principal del mentor no es esta. El mentor está muchas veces para decirte lo que no querés oír, ¿verdad? El mentor está para sacar lo mejor de vos. El mentor no está para apacentar corderos, sino para despertar leones. El mentor no está para endulzarte el oído, sino para desafiarte a más, para corregirte. El mentor muchas veces te va a hacer llorar, te va a hacer pensar, te va a hacer trabajar. El mentor te va a poner en una posición incómoda. El verdadero mentor es el que lleva al discípulo a estas situaciones, ¿verdad? Al desafío, a siempre ir por más, a crecer, ¿verdad? A buscar mayores resultados. El mentor es el que te va a decir, no te duermas en los laureles, no te jactes por esta victoria, porque esto es apenas el comienzo. El mentor es el que te va a poner los pies sobre la tierra. El mentor es el que va a trabajar en el área de tu carácter y cuando te vea muy subido al caballo, por ahí te comparte una palabra que te haga bajar un cambio. El mentor es el que va a poner tus pies, como dije recién, sobre la tierra, el que te va a hacer ver la realidad. Porque muchas veces nosotros estamos o muy eufóricos, que ya creemos que ya somos los mejores, o estamos muy abajo ahí y nos pensamos que somos los peores, que tenemos que renunciar porque esto no es para nosotros. Entonces, el mentor siempre va a equilibrar. Y vuelvo a reiterar, muchas veces el mentor, ¿verdad?, nos va a hacer preguntas difíciles, nos va a dar tareas difíciles, el mentor nos va a poner a prueba. Muchas veces el mentor te va a probar, ¿verdad? En el área de tu carácter, en el área de tu resistencia, en el área de tus respuestas, en el área de tus contestaciones. Entonces, es importante encontrar en nuestra vida un mentor, ¿verdad? Si no está en la iglesia local, si ese mentor usted no lo encuentra en la iglesia local, ¿verdad? Lo va a encontrar a través de un libro, lo va a encontrar a través de internet. Haga lo posible por conectarse con esa persona, por loco que le parezca. Quizás usted dice, pastor, yo tengo un mentor que en un libro a mí me inspiró. Trate de ponerse en contacto con esa persona. A veces tenemos que hacer determinados esfuerzos también, ¿verdad?, por rodearnos de esas personas que quisiéramos tener cerca de nuestra vida. Un llamado telefónico, un conectarse a través de la internet, un escribirle a alguien, un llegar hasta la casa de alguien y decirle, mire, usted es mi referente en esta área. Es importante, ¿verdad?, para nuestro desafío, para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento espiritual. Vuelvo a reiterar, si el mentor lo tenemos cerquita dentro de la iglesia, mucho mejor. Yo sé que quienes están viendo este video dentro del Santuario de la Fe me dirán,
pastor, para mí mi mentor ha sido el obispo, que ya no está con nosotros, está con Dios, pero su legado, su ejemplo, su vida ha sido para mí una escuela de ministerio, para mí sigue siendo un maestro. Bueno, pues siga nutriéndose de ese ejemplo, ¿verdad? Y ahí tiene a su esposa, tiene a sus hijos, pregúntele a ellos, ¿verdad? Todo lo que el obispo pensaba, decía, actuaba, y trate de incorporarlo en su vida. Quizás usted tiene su pastor local, que es su modelo, su ejemplo, ¿verdad? Imite su fe, incomódelo, pregúntele, trate de pegársele, porque no solo el pastor va a aprender a través del conocimiento, de la Biblia, del leer, del orar, sino que fundamentalmente un futuro pastor va a aprender a través de la experiencia, y la experiencia se vive al lado de un mentor. Ahora, se puede vivir experiencias individuales solo, ¿sí? Pero es un camino mucho más largo, porque en esa soledad no tenés quien por allí haga un balance, quien te corrija al final del día, quien te pueda responder un WhatsApp, quien pueda decirte estuvo bien, estuvo mal, yo mejoraría esto, mejoraría lo otro. Entonces es importante buscarnos de ese mentor, ¿verdad? Porque cuando uno se capacita al lado de un mentor, entonces de repente va al pastor y vos vas al lado a hacer la visita. Entonces el pastor hace la visita, vos escuchás cómo el pastor empieza la conversación, cómo el pastor empatiza con la persona, cómo el pastor ora, cómo el pastor aconseja, cómo el pastor invita a las reuniones, a la iglesia. Y el día de mañana esa influencia es la que se va a repetir en tu vida. Entonces ya hay un ejercicio aprendido. Entonces cuando uno tiene un mentor, y más tiene el mentor dentro del santuario de la fe, en su pastor, en la esposa del pastor, en un auxiliar, en un obrero experimentado, uno ya tiene un 50% del camino recorrido, porque vuelvo a reiterar, ese mentor que te quiere ver crecer, te va a hacer crecer. Entonces ese mentor te va a pasar el micrófono, te va a decir cómo tenés que abrir la reunión, te va a decir cómo tenés que preparar la palabra, te va a decir cómo tenés que prepararte para hacer el programa de radio, cómo tenés que hablar. Y fundamentalmente ese mentor es el que al término de la actividad te va a decir, mira, tenés que poner la voz más fuerte, tenés que pararte de esta manera, tenés que perder la vergüenza, tenés que cambiar en esto, tenés que esta otra forma hacerla de tal o cual manera. Y esa experiencia, ¿no? Ese camino que se hace al andar, ese crecimiento que uno va logrando a través de la propia experiencia, es decir, del trabajo en el campo de acción, es el mayor recurso para que pronto pueda llegar al pastorado. Entonces, repito una vez más, la importancia entonces de rodearnos de un mentor, de encontrar dentro de la iglesia, en nuestro pastor, en un obrero comprometido, en un siervo de experiencia, o quizás a través de un video como este, a través del apóstol, a través de alguien que usted diga, este hombre es una referencia para mi vida. Pero es importante que todos entonces nos hagamos de un mentor y que lo incomodemos, que lo tengamos siempre cerquita para hacerle alguna pregunta. Lo otro importante que quería hablar con ustedes también en esta entrega es la necesidad de contar con una fe incondicional, de desarrollar una fe incondicional, una fe absoluta, una fe firme, una fe madura, porque el siervo de Dios, la sierva de Dios, necesita no solo fe para llegar, sino también una fe para permanecer. Muchos tienen fe para llegar, ¿verdad? Están entusiasmados, dicen, pastor, yo quiero llegar a ser pastor, yo ahora soy un obrero, pero yo quiero predicar, yo quiero tener una iglesia a cargo, yo quiero que Dios me envíe a las misiones, yo estoy dispuesto, ya estoy con las valijas armadas para ir donde Dios me mande, cualquier provincia, cualquier país, yo ya estoy listo para pararme ahí en el altar, yo ya me veo en mis sueños, pastor, yo ya le estoy predicando a las multitudes, estoy ganando almas. Hay mucha gente, hay muchos obreros, hay muchos siervos de buen corazón que tienen fe para llegar, ¿verdad? Que están entusiasmados, pero
esa misma fe que usted está aplicando para llegar es la fe que después va a necesitar para permanecer. Porque lo importante no solo es llegar a la cumbre de la montaña, sino también permanecer en ella, ¿verdad? Y no todos los que tienen fe para llegar después permanecen, porque se encuentran, ¿verdad?, cuando llegan al pastorado, que quizás no es todo lo que ellos pensaban. Decían, una vez que yo llegue, yo voy a ser grande, yo voy a estar ahí, yo voy a ser pastor, yo voy a ser el mentor de otro, yo voy a ser maestro, yo voy a tener una congregación a cargo, yo voy a poder ser inspiración para otro. Esa es la parte linda, ¿verdad? Pero también el ministerio, el pastorado, tiene esa otra cara de la luna, la cara oscura de la luna, donde están las ingratitudes, las injusticias, la soledad, ¿verdad? La frustración. Sí, usted muchas veces va a experimentar el dolor de la frustración, ¿verdad? El dolor de la frustración. Yo quería que en mi iglesia hubiese al menos 100 personas y en el último culto fueron 20, fueron 5, visité todo el día y la gente que visité que dijo que iba a venir no vino, las entradas son pocas. Los diezmos son pocos, las ofrendas son pocas, fin de mes tengo el alquiler, tengo que pagar cuenta, luz, gas, servicios, no me alcanza, siento vergüenza de poner la cara ante mis superiores. ¿Qué le digo? Que la iglesia no crece, que las entradas son pocas. Y llega el momento donde uno se enfrenta, ¿verdad?, a esa frustración. Eso no frustra, por supuesto, querer alcanzar algo y tenerlo como el horizonte ahí lejano. No frustra, ¿verdad? Cuando de repente pasan los meses y vemos que quizás la obra no crece al ritmo que nosotros quisiéramos que crezca, eso genera frustración. Cuando de repente te embarga la soledad, porque podés estar rodeado de gente, pero a la hora de la toma de las decisiones, ¿verdad?, es uno solo con Dios. Y no todas las decisiones que uno vaya a tomar son del agrado de los demás. La crítica para un pastor, para un siervo de Dios, es muchas veces hasta despiadada, ¿verdad? Uno lo ve en las redes sociales, uno lo ve en el trato. Los que tenemos cierta trayectoria, ciertos años en el Evangelio, ya tenemos la piel curtida, pero al principio cuesta asimilar esto, cuesta asimilar que a tu lado vas a tener a los Judas, que a tu lado vas a tener a aquellos que te van a entregar con un beso, que vas a tener la crítica, no de los de afuera, sino de los de adentro. Te va a doler al principio, ¿verdad? Esta injusticia muchas veces de personas que por nada deciden irse de la iglesia. No, pastor, yo ya no siento. Y usted como pastor, ¿verdad?, como encargado de obra, usted dijo, bueno, yo voy a hacer que esta persona se sienta cómoda, le voy a dar una responsabilidad, un liderazgo, va a ser obrero, que abra una reunión, que esté conmigo. Usted hizo de todo de repente para conformar quizás a esa persona, para hacer sentir integrada a esa persona. Y esa persona de buenas a primeras, un día usted la ve en la otra iglesia. De buenas a primeras usted ve que ya no tiene intención. De buenas a primeras usted ve que le pone la excusa, le dice, no puedo ir a la reunión porque estoy ocupado, y en las redes sociales sale con el bonete, ¿verdad? Y la matraca porque estaba festejando el cumpleaños del ahijado. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser si yo confié en esta persona? Yo hablé, yo entregué horas y horas de mi tiempo a mentorear, a capacitar a esta persona para estar en este lugar. ¿Cómo me hace esta devolución? Y eso va a generar en su corazón, va a generar en su vida heridas. Entonces, por eso os digo que el siervo de Dios tiene que prepararse para una fe incondicional. Porque fe no es solamente para llegar, fe también es necesaria para mantenerse. Mantenerse cuando todos abandonan, mantener cuando de repente aparecen las traiciones, fe para mantenerse cuando aparecen las mentiras, fe para mantenerse cuando aparecen las injusticias, fe para mantenerse cuando el dinero no alcanza, fe para mantenerse cuando la iglesia está vacía, fe para... Y con esto, a ver, que queden claros, no es que yo le estoy preparando para la derrota, porque algunos podrán pensar, bueno, pero pastor, parece ser como que nos está preparando para la crisis. No, es que yo deseo lo mejor, por supuesto,
Nosotros entrenamos a nuestros pastores para el triunfo, para el éxito y no para la derrota. Pero hay que entender, ¿verdad? Y hay que prepararse también para las frustraciones de la vida, para esos valles. La misma Biblia habla del día malo. Significa que todos vamos a pasar por un día malo. Si Cristo, ¿verdad?, tuvo que soportar la traición de Judas, ¿verdad?, la negación de Pedro, ¿quiénes somos nosotros para creer que todo nuestro camino del pastorado va a ser color de rosa? Es indudable que vamos a tener gente que nos va a negar, negaciones, gente que va a traicionarnos, gente que le va a poner precio a nuestro ministerio. Vamos a pasar por el día malo. Vamos a pasar por el valle. Cuando pase, dijo el salmista, cuando pase por el valle de sombra de muerte. Ahora, si usted se queda a vivir permanentemente en el valle, ahí hay un problema. Ahora, si usted, siendo un pastor, ¿verdad?, un encargado de obra, un auxiliar, permanentemente está en derrota, usted dice, 10 años, pastor, que la iglesia está vacía, 10 años que no levanto cabeza, entonces ahí hay un problema. Es otro tema ya a analizar. Yo estoy hablando de esos momentos, de esos valles, de ese día malo, de esas etapas, esas temporadas que todos en algún momento habremos pasado o vamos a pasar. Temporadas, lo que algunos llaman esas rachas negativas, donde nuestra fe es probada, ¿verdad? Donde inexplicablemente, así como soplaron vientos de cambio y vientos positivos, y de repente usted dijo, oh, estoy feliz, contento, la iglesia está llena, las arcas de la iglesia están llenas, tengo gente, ahora sí, hay gente que quiere trabajar conmigo, estoy levantando colaboradores, obreros, gente de oración. De repente viene esa poda, viene ese otoño donde las hojas caen, donde las ramas quedan peladas, donde usted dice, ¿qué pasó? Si hasta ayer la iglesia estaba llena, ¿qué pasó? Si de repente todo iba viento en popa y se rayó uno, se escandalizó el otro, un problema aquel otro y de repente todo empezó a desmoronarse como un castillo de naipe. Entonces es ahí donde el pastor tiene que tener madurez, es ahí donde el pastor tiene que tener templanza. Es ahí donde el siervo de Dios, ¿verdad?, tiene que tener una fe incondicional, de creer que Dios sigue siendo Dios aún en el peor momento, de creer de que Dios está en control aún en el peor momento, de creer que, como dice Romanos 8:28, aquello que tanto le enseñamos a los demás, lo tenemos que aplicar en ese momento en nuestra vida. A los que aman a Dios, todo le ayuda para bien. No entiendo por qué esta situación. Siento no merecer esta situación, no hice nada porque, analicé a ver si hubo un error mío, algo que yo pude haber hecho mal para recibir este cachetazo, esta bofetada de la vida. Encuentro que estoy en mi mejor temporada, oro, ayuno, clamo, busco, tengo un mentor, estoy obediente a mi apóstol, obediente a mis pastores, hago todo bien, pero aún así los resultados no llegan. Bueno, es momento ahí de confiar, ¿verdad?, que mañana a estas horas esto también pasará, que todo pasa en la vida, que en la vida, en definitiva, experimentamos temporadas, ¿no? Como dice la Escritura, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar, y vamos a pasar por tiempos de cima de montaña y vamos a pasar por tiempos de valle. Ahora la pregunta es, ¿usted está entrenado, está capacitado, ¿verdad? ¿Ha desarrollado usted una fe incondicional para mantenerse cuando todos le abandonan? ¿Usted ha desarrollado una fe incondicional para soportar la crítica, para soportar la soledad, para soportar las injusticias, para soportar los embates del ministerio? Porque sepa que una cosa es estar sentado en la banca de la iglesia. Otra cosa es estar ayudando como auxiliar y como colaborador. Y otra cosa muy diferente es estar al frente, ser la cabeza. Satanás siempre va a apuntar a la cabeza, ¿verdad? Un francotirador, ¿qué hace? ¿A qué apunta? Apunta a la pierna, al dedo gordo o a la cabeza. Si su objetivo es eliminar, ¿verdad?, a quien tiene en la mira, entonces va a poner el blanco en la cabeza. Porque si se pega en la cabeza, muere todo el cuerpo. Y Satanás siempre le apunta a la cabeza. Por eso es que nosotros tenemos que orar tanto por nuestros pastores, ¿verdad? Cubrir en oración la vida de
todos los pastores, de todos los que sirven en el altar, porque son justamente el blanco predilecto de Satanás. Entonces es necesario crecer en la fe, y de esto vamos a estar hablando, por supuesto, en sucesivas entregas, y mucho, porque la fe, por supuesto, es lo central en la vida del creyente y del siervo de Dios para llegar, para mantenerse, para crecer, para conquistar, para lograr. Pero por el momento simplemente finalizo con esta reflexión. Vaya desarrollando esta fe incondicional para que usted se pueda mantener confiado y sereno en medio de las circunstancias difíciles. Vaya desarrollando esta fe incondicional y sepa que no solo es importante llegar, sino que cuando usted llegue a lo que está anhelando, que es el pastorado, va a necesitar una fe para mantenerse. Porque la Escritura dice que ninguno que haya tomado manos en el arado y mira para atrás y larga todo, es digno del reino de Dios. Usted no va a poder largar. Hay muchos que dicen, bueno, no, yo probé. Probar se prueba la comida, ¿sí? Yo probé a ver si me gustaba, yo entré al ministerio para ver si era lo mío. Entonces su motivación fue incorrecta, era obvio que iba a fracasar, ¿verdad? Usted tiene que tener una fe incondicional para mantenerse. Aun cuando no hay apoyo, aun cuando usted siente que sus superiores le soltaron la mano, que el apóstol no viene seguido, que el pastor no me llama, no me felicita, que mi líder. Usted va a necesitar de una fe incondicional para soportar los momentos negativos. Porque si en definitiva Dios le llamó, porque si en definitiva usted tiene la certeza, la seguridad del llamado a ser pastor, aún en los momentos de tempestad y de dificultad, usted se va a tener que mantener sereno y confiado. Largar todo, renunciar, eso es de cobardes, eso es lo que hace cualquiera, ¿verdad? Usted ni puede pensar en ese plan B. Usted tiene que quemar sus naves, porque una vez que entra el pastorado ya no hay marcha atrás. Usted tomó el arado, usted tiene que seguir adelante hasta recibir el galardón, el premio mayor que le espera allí en el reino de los cielos. Queridos amigos, espero que podamos reflexionar sobre estos dos temas que hoy hemos abordado, ¿no? En primer lugar, como dijimos, siempre la necesidad de tener un mentor a nuestro lado, y en segundo lugar, ir desarrollando una fe incondicional. Bueno, será hasta nuestra próxima entrega. Que Dios los bendiga a todos. Chao.